Amigos televidentes, buenos días, bienvenidos a esta edición especial de Bien Informado. Esta mañana nos acompaña el candidato a la presidencia de la República, Lenín Moreno Garcés, por el Movimiento Alianza País. A quien saludamos, le damos el más cordial de los saludos. Juan Carlos. Señor Moreno, buenos días. Buenos días, un abrazo cordial a todos ustedes, a los televidentes. Queremos empezar por varios temas. Una vez ya pasado el 19 de febrero, ¿cuál es el análisis ya a esta fecha, lunes 6 de marzo, de todo lo que ha conseguido tal vez el movimiento oficialista en lo que ha sido candidaturas binomio presidencial ya con resultados asambleístas, consulta popular y demás? Bueno, lo hemos ganado todo. Y realmente no nosotros, del pueblo ecuatoriano, lo ha ganado todo. Ganamos la candidatura a la presidencia de la República en su primera vuelta con más de 1 millón de votos. Ganamos los asambleístas nacionales, los asambleístas provinciales, los asambleístas para el pacto, para el área andina y la consulta popular que hiciera el señor presidente de la República con respecto a los paraísos fiscales. Lo hemos ganado todo. Muchísimas gracias al pueblo ecuatoriano. Y una mayoría ya total, absoluta en la próxima Asamblea Nacional. Así es, hay una mayoría. Eso va a permitir la gobernabilidad. La conciencia de que nuestros asambleístas son personas que están perfectamente orientadas, concientizadas en el tema ideológico y en el afán de cooperar a un gobierno responsable. Después del 19 de febrero, ¿cuáles son las perspectivas que tiene usted ya en base tal vez a conquistar a los votantes que no estuvieron en esta primera vuelta electoral? ¿Cómo va ese trabajo? ¿Cómo está viendo la reacción tal vez de la ciudadanía? Bueno, una segunda vuelta siempre es la oportunidad de poder dialogar nuevamente con los votantes, de poder abrazarlos, de poder escucharlos, oírlos, entenderlos e incluirlos, poder cuadrar de mejor manera, poder orientar de mejor manera nuestra propuesta, principalmente del plan Toda una Vida. Permite escuchar sugerencias, sueños, aspiraciones y críticas de por qué no se votó por nosotros, por ejemplo, en primera vuelta, y nos permitirá cuadrar de mejor manera ese programa Toda una Vida. Aquí en Bien Informado tenemos una audiencia muy clara, que son amas de casa a nivel nacional, un target de mujeres. Para ellas, ¿qué se está integrando en este plan Toda una Vida para amas de casa, por ejemplo? ¿Qué se les está ofreciendo o proponiendo? Bueno, prácticamente es todo dedicado a ellas. Es todo dedicado a ellas y por intermedio de ellas, pues a la juventud, a la niñez, que a ellas tanto les importa, porque hemos de reconocer pues, que una madre está bastante más comprometida que nadie en la crianza de sus hijos, principalmente en la orientación espiritual y en el desarrollo fisiológico, psicológico, neurológico de un joven, de un niño y de un joven. Por ejemplo, en la misión Ternura, comienza desde el mismo momento de la concepción, en el cual nosotros estamos conscientes de que un gobierno responsable debe dar cuidados prenatales, debe dar parto institucionalizado, aterrizaje neonatal, estimulación temprana, alimentación adecuada para que el niño se desarrolle de buena forma y en forma particular, pues, cuidados médicos a la madre y al niño para evitar la mortalidad materno-infantil. ¿Esto de aquí durante los cuántos primeros días? Son los 1000 primeros días. Los 1000 primeros días. Los 1000 primeros días, así es. Integral. Son los 1000 primeros días donde prácticamente se forma el ser del futuro. Ese ser en su morfología, en su fisiología, en su neurología, y por qué no decirlo, en su psicología y en la espiritualidad, se forman esos 1000 primeros días. Entonces, para poder tener un ser sano de mente y de cuerpo, y sano, libre de espíritu, pues es importante trabajar muchísimo esos 1000 primeros días. Para las amas de casa, para las mujeres, si quieren ellas tener un emprendimiento, quieren tal vez activar una idea, desarrollarse, ¿qué hay para ellas tal vez? Bueno, crédito, orientación. ¿De cuánto? De hasta $15,000 para, en caso de que sea una señora o una esposa joven, hasta $15,000 al 2% de interés a 15 años plazo con 2 años de gracia para emprendimientos, sin preguntarle mucho acerca de pasados crediticios, sin preguntarle mucho acerca de qué propiedades tiene, porque... Ese es un problema tal vez, sí, o no. Así es, si es que acude a un banco una persona, en este caso una esposa, una ama de casa, si acude, que desea trabajar, que desea producir, que desea emprender en alguna idea, en alguna potencialidad que ella tiene presente en su cabeza, pues hay que ayudarle, no preguntarle tanto por el pasado, sino preguntarle por el futuro, qué piensa hacer con respecto al producto o servicio que está pensando ofrecer. Orientarle además en temas administrativos, en temas de negocios para su producto o su servicio. Eso es lo que nosotros ofrecemos a la ama de casa joven.
pero para todos en general, pues crédito. Vamos a tener disponibles 2.000 millones de dólares en crédito para poder proporcionar igualmente crédito barato, oportuno, para que las damas de casa puedan producir en esos emprendimientos que tanto desean y que tanto aspiran para poder mejorar la calidad de vida de su familia. Usted menciona algo, tal vez en los recorridos ha topado con amas de casa, con señoras que le han dicho que tal vez tienen ideas, que tienen propuestas, que tienen proyectos, pero de repente la banca o no confía en ellas o les piden un historial que no permite el desarrollo, tal vez es lo que le han compartido en los recorridos. Sí, así es. Por eso es lo que van a Ecuador y las cooperativas ecuatorianas van a proporcionar ese crédito. Si es que los bancos quieren sumarse, pues en buena hora. Pero si es que aceptan las condiciones que nosotros vamos a imponer, que es, en primer lugar, 2% de interés a 15 años plazo y con 2 años de gracia, para que las esposas, para que las damas de casa puedan emprender en los proyectos que ellos deseen. En este caso, pues claro, como es para proyectos un poco más grandes que el proyecto del emprendimiento juvenil, pues el volumen será también, del crédito será más grande, será hasta $200.000. El tema de la misión Casa para Todos, ¿en qué consiste? Porque muchos candidatos en la primera vuelta electoral ofrecieron viviendas. En este momento usted continúa con esa propuesta, pero ¿en qué se diferencia tal vez este plan que se llama Misión Casa para Todos? Bueno, yo he partido de una premisa de 3 elementos. He dicho, si es que un ave tiene un nido, si es que un conejo tiene una madriguera, si un lobo tiene una guarida, ¿cómo puede ser posible que un ser humano no tenga una casa? Pero estas casas que vamos a construir, 325.000, 191.000 serán entregadas a los más pobres del Ecuador y el resto serán entregados a quienes puedan pagar cuotas de 20, 40 o 60 dólares sin entrada, porque los pobres del Ecuador no pueden dar entrada. Entonces, además, esto generará 136.000 empleos. Haga cuenta usted entre arquitectos, ingenieros, fontaneros, albañiles, maestros de obra, electricistas, ferreteros, transportistas, etcétera, etcétera. Esa dinamización de la economía que produce la construcción permitirá prácticamente pasar de un bolsillo al otro la economía, porque porque estos recursos económicos se vuelven a invertir en el propio país. Entonces, no solamente que se entregará casas a los más pobres del Ecuador, a aquellos que lo requieran también, sino que adicionalmente se dinamizará la economía. Ese es el plan Casa para Todos. Las mujeres, ¿qué papel juegan aquí? Yo lo escuchaba hace unos 15 días, que en un discurso usted dio a conocer que ellas son las que se tienen que empoderar y prácticamente las que van a ser propietarias de las casas para evitar cualquier tal vez problemita que puedan tener con su esposo, con su pareja. Sí, si bien es cierto, los esposos también queremos una casa, pero fundamentalmente son las esposas las que sienten que se consolida el patrimonio familiar y que se consolida la unidad familiar. Como ellas siempre están pensando en un matrimonio de bastante largo plazo y tienen siempre recelo de no poder consolidarlo, de no poder hacerlo. La propiedad les da esa seguridad, les pone más los pies sobre el piso. Es por eso que nosotros no vamos a entregar a los hombres las casas, sino a las esposas. Y para nosotros los hombres se han de estar preguntando también los televidentes. No. ¿Qué puede haber también, o qué hay en el camino? ¿Cómo no? También existe esa posibilidad mediante esos créditos que los pueden pagar, vuelvo a recalcar, 20, 40 o 60 dólares en un mes. Hay el plan también que se llama Programa Mis Mejores Años. Este plan Mis Mejores Años, ¿en qué consiste? ¿Es un alcance tal vez a lo que se está haciendo en la actualidad? Bueno, Mis Mejores Años no se refiere sino al hecho de que en la sociedad, lastimosamente, en el mundo moderno, debido a los agitamientos, debido a los apuros de la sociedad moderna, generalmente a nuestros viejecitos, después de habernos servido bien, se los ladea, se los esquinea, se los archiva. Y eso no puede ser. No es digno de una sociedad que se archive a nuestros viejecitos cuando todavía tienen experiencias que compartir, experiencia que entregar. Es por eso que nosotros hemos propuesto la misión Mis Mejores Años, entregar una pensión a los viejitos que están en condición de vulnerabilidad, además de un seguro social sin ningún costo, absolutamente. Además, por supuesto, de los cuidados gerontológicos, recreación, distracción, compartir con otros viejecitos mediante casas de acogida, etcétera, etcétera. Usted habla que su carta de presentación lo recalca en los recorridos, es la misión Ando el Espejo. ¿Este de aquí va a continuar, se va a extender o qué se va a incorporar, tal vez, en caso de que sea preciso? Bueno, es sin duda alguna la carta de presentación mejor que tenemos.
Y no se olvide que es un referente a nivel internacional del trabajo de solidaridad. Cuando en las Naciones Unidas se menciona la solidaridad, cuando en las Naciones Unidas se menciona la discapacidad, siempre se menciona nuestra misión Manuel Espejo. Pero tenemos la misión Joaquín Gallegos Lara. Y además tenemos, no se olvide, que yo comencé la modernización del registro civil y comencé la modernización de Correos del Ecuador. Además de que saqué a los niños de la cárcel en el programa Ecuador sin niños en la cárcel. Tengo algunos programas que he llevado adelante, pero sin duda la misión Manuel Espejo ha sido la más significativa. En este momento la misión continúa, y no solo continúa, sino que se la mejora. Las personas con discapacidad volverán a ser atendidas como se merecen y mucho mejor todavía. Y además es importante recalcar que si bien esa misión ha constituido un referente de trabajo para nosotros, cuando nosotros decimos que la misión continúa y ahora es todo el Ecuador, es que ahora son los viejecitos, las mujeres, principalmente las mujeres que han sido maltratadas, que han sido violentadas, los niños, los jóvenes, la gente que desea trabajar, la gente sin empleo, etcétera, etcétera. La misión ahora es todo el Ecuador. En otro tema, ¿cómo será la relación con los empresarios, con la empresa privada, los que quieren invertir, no solo aquí, empresarios nacionales, sino con la inversionistas extranjeros? ¿Cuál es el plan, la propuesta o los acercamientos que han existido? Nosotros hemos hecho una propuesta completa. En primer lugar, un gran plan nacional por la producción, la inversión y el empleo. Seguridad jurídica para la inversión. Y sobre todo, conversar con los empresarios, llegar a acuerdos, tratarlos, escucharlos, oírlos. Y hemos propuesto además la formación de un consejo consultivo tributario. Sabemos que el tema tributario es un tema que siempre preocupa al sector empresarial. Por eso, con un consejo consultivo tributario formado por el sector público y el sector privado, podemos conversar acerca de la eliminación de ciertos impuestos o el escalonamiento de otros impuestos. Un gobierno responsable no puede decir voy a eliminar 3.500, 3.800 millones de dólares en impuestos, porque eso significa, dentro del rubro pagos, significa aproximadamente mandar a la calle a 250.000 empleados públicos, entre ellos profesores, médicos, enfermeras, policías, etcétera, etcétera. Muy peligroso y muy irresponsable hacerlo de esa manera, pero sí podemos hablar. Si es que existe un impuesto, por decirle algo, que es el 5%, vamos a rebajarlo escalonadamente y ver los impactos que tenga en la economía de una forma responsable, porque una reducción drástica podría constituir a lo mejor eliminar la dolarización y eso no lo quiere ningún ecuatoriano. En caso de ganar la presidencia en su gobierno, ¿usted con medidas impactaría la obra social, la educación, la salud o las dejaría e incrementaría el trabajo que se está haciendo? ¿El trabajo el trabajo que se está haciendo en materia de salud, educación, bueno, obra social, hay varios temas que hay que agregar. En primer lugar, procurar crear un esquema de escuelas de calidad pequeñas que vayan y estén cerca de las comunidades para que los niños puedan acceder con facilidad y no pierdan mucho tiempo en los desplazamientos. Y si es que esto ocurre, pues proporcionar el transporte adecuado. Eso con respecto a la educación, siempre con tendencia a mejorar la educación. Escuelas de calidad, esa es la idea. Las escuelas del milenio, pues multiplicarlas. Lo que pasa es que ahora vamos a utilizar menos cemento, menos hierro, vamos a utilizar más material prefabricado para poder hacer más escuelas y en menor tiempo posible. Con respecto a la medicina, con respecto a la salud, nos proponemos ya implementar el programa de médico de barrio, para que el médico de barrio reciba un crédito, para que en su misma casa, en su misma oficina, pueda implementar un sistema de salud rápido, instantáneo, en el cual tenga rayos X, laboratorio, y de ser necesario, pues remitir a sus pacientes tanto al centro médico cuanto al hospital si es que es necesario. De esa forma prácticamente aliviaríamos la congestión que existe en centros médicos y hospitales. Retomo el tema de la inversión extranjera y los empresarios. ¿Ha habido tal vez acercamientos con importantes grupos extranjeros, tal vez ya conversando con usted de una posible presidencia, tal vez algún tipo de diálogo o interés de estar en el país, de venir acá al Ecuador? Sí, hay grupos tupatíes, hay grupos kuwaitíes, hay grupos cataríes, hay grupos libaneses, hay grupos chinos, hay inclusive un grupo africano con el cual conversé el día de ayer, de los cuales desean invertir en el Ecuador. Desean invertir en el Ecuador porque manifiestan que en Ecuador existen todas las condiciones como para favorecer la inversión. Tenemos soberanía energética, excelentes carreteras, excelentes puertos, excelentes aeropuertos, es decir, un excelente registro civil, correos de primera, es decir, y servicios públicos que cada día van mejorando, como los de salud,
como educación, entonces prácticamente existen todas las condiciones como para una buena inversión en Ecuador. Retomamos a las mujeres, a las amas de casa. Hay algo que se llama Ni Una Menos. También Sí. una propuesta. ¿En qué consiste esto de aquí? Bueno, la verdad es que miramos con preocupación que la violencia contra la mujer ha aumentado. Eso no puede continuar así, que la violencia intrafamiliar ha aumentado. Por varias razones. En primer lugar, por la integridad física y psicológica de nuestras mujeres. Y en segundo lugar, porque recordemos que la violencia intrafamiliar deja secuelas terribles que no se curan nunca, principalmente en los niños. Improntas que no se sanan jamás. Improntas que no se curan jamás y que pueden incidir negativamente en el ser del futuro. Cambiando de tema, ¿cómo piensan plantear esta segunda contienda electoral en cuanto se ve que en las calles desde el 19 de febrero ha habido manifestaciones violentas por ciertos grupos en redes sociales, que la gente se está atacando y se está polarizando mucho las tendencias, pero en este caso, ¿cuál va a ser la propuesta en firme que va a sostener, mantener o a cambiar tal vez? No ha sido de nuestra parte. Yo manifesté desde el primer día que esperaremos en paz, con tranquilidad, los resultados que proporcione la institución, porque hay que empezar respetando la institucionalidad, respetando a las instituciones. Que el Consejo Nacional Electoral, dije yo, esperemos que dé su último pronunciamiento, y el momento en que lo dio, lo respetamos e iniciamos el trabajo de segunda vuelta. No es de nuestro lado, es del otro lado lo que prácticamente se quiere violentar las cosas, se quiere apurar las cosas. Independientemente de que nosotros nos sentimos perjudicados en varias de las decisiones, hemos hecho los reclamos respectivos, pero a pesar de eso, pues no hemos manifestado ningún signo de violencia. ¿Pero qué querrían apurar? ¿Apurar que el otro bando, en este caso del candidato de Creo, de Guillermo Lasso, qué pretende o qué pretendió apurar? Prácticamente ellos lo que quisieron es posicionar la idea de que había una segunda vuelta. Nosotros tenemos evidencia de que se ha hecho bastante trampa electoral, pero no por parte del Consejo Nacional Electoral, sino precisamente de parte de otras candidaturas. Pero independientemente de eso, vuelvo a recalcar, la segunda vuelta me da la oportunidad de conversar con aquellas personas que no votaron por nosotros, ponernos de acuerdo, oírles sus aspiraciones, sus sueños, sus deseos e inclusive sus críticas, vuelvo a recalcar, con el fin de recogerlas e integrarlas a nuestro plan de gobierno. ¿Qué cree que se está jugando en esta segunda vuelta? Tal vez dos versiones de gobierno, de intención de gobernar totalmente diferentes. Que son realmente dos versiones diferentes. La una es una tarea de gobierno que está encaminada a proteger a los grupos sensibles de la sociedad, a proteger fundamentalmente al ser humano, y la otra es una versión de la vida que privilegia el capital sobre el ser humano, que privilegia el producto sobre el ser humano. Eso no lo vamos a permitir. El pueblo ecuatoriano no lo va a permitir porque ha sentido en carne propia lo que es los beneficios de un gobierno responsable y mejor todavía, de una propuesta que todavía tiene sueños y aspiraciones mejores, de avanzar muchísimo más en ello. El llamado al diálogo tal vez a grupos que en esta primera contienda electoral, en esta primera vuelta electoral no estuvieron con usted o estuvieron en contra, un diálogo se ha llamado, ¿quiénes se pueden sumar o quiénes se han sumado? Bueno, sí, ya han manifestado varios personajes de la política ecuatoriana y varios grupos políticos su deseo de integrarse a nuestra propuesta. Por respeto, hasta que se realicen sus propias convenciones, sus propias reuniones, no las expreso, pero muchos ecuatorianos, muchos grupos políticos, sociales, económicos inclusive, han decidido integrarse a nuestra propuesta. ¿Va a apostar por el diálogo tal vez con Siempre. todos los grupos, Siempre, en este caso incluso hasta los que se oponen? Siempre, y no es una propuesta de última hora. Yo siempre he apostado al diálogo, he apostado a los acuerdos mínimos, he apostado a conversar, a ponerse de acuerdo, a llegar a acuerdos mínimos. Y eso es lo que voy a hacer, siempre y cuando estos sean destinados a grandes objetivos nacionales. He dicho que mi mano está siempre tendida para todos aquellos que quieran apostarle a grandes objetivos nacionales como la educación, como el empleo, como la salud, como la vialidad, etcétera, etcétera. Lo hemos escuchado en estos últimos días proponer varios temas, como por ejemplo un gran sistema de transportación en Guayaquil, dos universidades de primer nivel también en Santo Domingo, Machala, ¿verdad? Incluso una interconectividad más efectiva en las vías. ¿Qué otro tipo de temas le va a seguir ofreciendo ahí? Propuesto. En primer lugar, me preocupa muchísimo la dificultad que tiene el guayaquileño de transportarse últimamente. Yo creo que aquí hay que ver la forma de instalar un tren rápido,
puede ser un tren magnético de alta velocidad. Creo que es la solución. El metro a lo mejor no sea una solución por las inundaciones, pero creo que el tren magnético rápido sería una solución para Guayaquil. Esto en cuanto a Guayaquil. En cuanto a Santa Elena, he propuesto ya la solución definitiva al problema que tiene de agua potable. En cuanto a la vialidad en Santo Domingo y Machala, pues no puede ser posible que en ciudades tan importantes como Quito, Santo Domingo y Guayaquil no haya todavía una carretera de primer orden. Hay que construirla. Y también entre Machala y Guayaquil, dos puntos tan importantes de desarrollo nacional, no pueden no tener una conexión rápida. En los recorridos que están realizando en este momento, ¿qué ha sentido tal vez de diferente o de igual en la primera vuelta electoral? Por ejemplo, de los manavitas, de los esmeraldeños. ¿Qué le dicen ahora que nuevamente ha visitado estos puntos? Bueno, manavitas y esmeraldeños están muy resentidos por los comentarios ofensivos que se han lanzado en redes en contra de su integridad regional y de su integridad personal. Y ellos han manifestado lo que manifestaron en la primera vuelta, que están con nosotros, que de forma bastante mayoritaria y que van a respaldar nuestra propuesta. En 2 días, el 8 de marzo, se cumple un aniversario más de lo que fue el salvataje bancario, el feriado bancario. Incluso hay ya grupos sociales los cuales han hecho varias actividades víctimas de este feriado que han regresado al país para contar el testimonio porque ellos aseguran que hay que sostener la memoria histórica. En este caso de aquí, ¿han habido grupos de estos afectados con acercamientos a usted? O tal vez cómo analiza el tema actual, porque justo en 2 días se cumple un aniversario más, es coyuntural el tema. Yo soy partidario de que el ser humano sea amo de sus recuerdos, amo de sus pensamientos, amo de sus emociones, amo de sus sentimientos, amo de sus hábitos. Y en cuanto a los recuerdos, el ser humano debe saber seleccionar los recuerdos, aquellos que es necesario privilegiar para no perder esta memoria histórica que identifica, en primer lugar, a quienes la hacen bien y en segundo lugar, a quienes le han hecho un daño terrible, como ocurrió cuando allá en el feriado bancario se expulsó a 2 millones de ecuatorianos hacia el exterior. Muchísimos ecuatorianos vieron con toda la tristeza del mundo, pegados a las mallas de los aeropuertos de Quito y Guayaquil, cómo partían para no volver nunca, parientes, hijos, padres, abuelos, hermanos, amigos queridos, a lo mejor para no volverlos a ver nunca jamás. Y precisamente, qué casualidad, uno de los causantes del feriado bancario está ahora de candidato. Ahora, en cuanto a esa reflexión, tal vez la ciudadanía, indican los jóvenes que ya no recuerdan, que ya han pasado muchos años, pero que apunta a mantener esta memoria histórica. Entonces la invitación a la gente es a mantener la memoria histórica y a qué más. A mantener la memoria histórica, pero sobre todo a tener presente en la cabeza que si es que te hicieron daño antes, ¿qué es lo que te garantiza que no te harán daño en el futuro? No te olvides que su principal intención es la vanidad, su principal intención es mantener sus privilegios, pero no lo vamos a permitir. El pueblo ecuatoriano no lo va a permitir. Profundizar los derechos, tal vez otra de las propuestas que tiene usted en su plan de gobierno. ¿En qué materias, en qué áreas, cómo se puede eso ampliar a lo que se está haciendo actualmente? Bueno, profundizar los derechos, a lo mejor al grupo objetivo al que usted acude permanentemente, me gustaría tratar principalmente para ellas, ¿verdad? Por ejemplo, no olvidemos que este gobierno está cumpliendo con la Constitución y el próximo gobierno lo hará de mejor manera. Que todas las personas, que todos los seres humanos estén afiliados al Seguro Social, que haya una universalización del Seguro Social. Esto en primer lugar, y lo hemos comenzado a hacer con las amas de casa. En este momento las amas de casa, con una cómoda cuota mensual, ya tienen derecho a un Seguro Social. Se han integrado al Seguro Social. Antes la actividad que realizaba el ama de casa estaba prácticamente descartada de la actividad productiva, ahora no. Ahora sabemos que siempre, ayer, hoy y siempre, pues fueron factor fundamental en la economía. ¿Qué mensaje le daría usted antes de terminar esta entrevista? Mensaje final. Uno dedicado tal vez a los hombres, otros a las mujeres y otro a los jóvenes. Empecemos por los hombres. ¿Qué le diría a los jóvenes, a los hombres ecuatorianos? A los hombres en general. A los hombres en general, pues decirle que confíen en nosotros. Que mientras ejercí la vicepresidencia, lo hice con dignidad, lo hice con orgullo, lo hice con enjundia, lo hice con mucha solidaridad y mucho cariño y trabajo para el pueblo ecuatoriano. Confíen en nosotros. Los otros candidatos dicen que lo van a hacer. Nosotros ya lo hicimos.
en primer lugar a ellos. Ya lo hicimos y lo vamos a hacer muchísimo mejor todavía. La misión continúa y la misión ahora es todo el Ecuador. Todo el Ecuador. ¿A los jóvenes? A los jóvenes indicarles de que confiamos en ellos. Confiamos en su capacidad de emprendimiento, confiamos en su capacidad de seleccionar la profesión que ellos deseen y nosotros lo vamos a permitir. Vamos a hacer que tú cumplas con tu sueño de tener la profesión que desees y te vamos a ayudar a ello, más a cumplir pues, con tus sueños de emprendimientos para desarrollar las potencialidades que tanto tienes en la cabeza. Y a las amas de casa, las mujeres. Bueno, a las amas de casa, pues que vamos a seguir reforzando el seguro, el aseguramiento universal de las amas de casa, por una parte, y por otra parte a ti, ama de casa, de poco que tienes escasos recursos económicos, pues recuerda que tenemos un plan Casa para Todos, de casas que se te va a entregar a ti para que consolides la unidad familiar y que consolides un patrimonio que siempre es importante para esa unidad de la familia. Muchas gracias por su tiempo, ¿no? La audiencia aquí de TC Televisión en esta edición especial. Hoy, día lunes, aquí en Bien Informado, junto al candidato a la presidencia de la República, Lenín Moreno. Gracias por estar con nosotros, nos despedimos, ¿no? Gracias, un placer. Gracias, Seguimos con más información. Gracias.